Pero fue una pregunta. Entonces esta cría se la va a subir, ¿verdad? Y también estamos 4 personas de una misma computadora por aquello de que vea poquita gente. Ok. Ok. Entonces, vean, quiero retomar rápidamente algo de lo que vimos en la clase pasada con respecto a las energías de ionización. Nosotros dijimos que las energías de ionización iban a aumentar en este sentido, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha en la tabla periódica. Y resulta que hay algunas excepciones a esa tendencia. Primeramente quiero que consideren el berilio versus el boro. Si usted, mira aquí una tabla periódica, analiza la tabla periódica, vean que el berilio se encuentra más a la izquierda que el boro. Así que de acuerdo a la tabla periódica, ¿quién tiene mayor energía de ionización? Aló. El boro, profe. El boro, ¿verdad? Porque estaría más a la derecha. Entonces, de acuerdo a la tabla periódica, el boro tiene una mayor energía de ionización que el berilio. Eso es algo que uno lo saca de acuerdo a la a la a la tendencia, ¿verdad? De acuerdo a la posición del elemento en la tabla periódica. Sin embargo, el berilio tiene una energía de ionización de 899 y el boro tiene una energía de ionización de 801. Eso significa entonces que ahí está fallando la predicción, ¿verdad? Entonces, para explicar eso, les voy a pedir que me hagan las configuraciones electrónicas del berilio y del boro, las extendidas. Háganlas, por favor.
¿Cuál sería la del berilio, jóvenes? Configuración electrónica extendida. La del berilio sería 1s2 y 2s2. Esa sería la del berilio. Muy bien. ¿Y la del boro? Sería 1s2, 2s2 y 2p1. Entonces, si hacemos diagramas de orbitales, ahí estamos. Entonces, recuerden el concepto de energía de ionización. Es la energía que usted le va a tener que aplicar a un átomo en estado gaseoso para poder arrancar un electrón. Entonces, el electrón que uno arranca, recuerden que es el último, ¿verdad? Entonces, en el caso aquí del boro, el electrón que queremos arrancar es este, ¿verdad? Es este que está aquí. En el caso del berilio, es este que está acá. Vamos a ver. Arrancar este electrón que está aquí del boro. Que está en ese orbital 2p. ¿Será fácil o será muy difícil? ¿Y por qué? ¿Qué dicen ustedes? Este electrón de aquí, ¿es fácil removerlo o es muy difícil? Yo pienso que es el fácil porque está ahí solito por la vida. Es muy fácil, pero esa no es la razón. La razón es que el boro está deseando desprenderse de ese electrón para quedar con una configuración electrónica llena. ¿Qué habíamos dicho de las configuraciones electrónicas llenas? Eran más estables. Eran más estables, ¿verdad? Entonces, la energía que yo voy a tener que aplicar para desprender ese electrón es muy poquita. ¿Por qué? Porque ese átomo está deseando quitárselo para quedar bien estable con configuración electrónica llena. Ahora la pregunta que les hago es, ¿este electrón de acá será fácil quitarlo? No, porque ya perdería la estabilidad, digamos. Exactamente, no, porque él es muy estable así como está. Entonces, quitar ese electrón es dificilísimo. Aquí usted tiene que aplicar muchísima energía, ¿verdad? Para poder quitarlo. ¿Ok? Por esa razón, ¿verdad? El berilio
El berilio va a tener una mayor energía de ionización que el borio. Ahora quiero que me hagan nitrógeno y oxígeno. Háganme esas dos configuraciones electrónicas. Hagan la condensada. ¿Cuál es la configuración electrónica del nitrógeno? ¿Mm? ¿Aló? Profe, dijo la condensada, ¿verdad? Sí. Bueno, la del nitrógeno sería helio, 2S2 y 2P3. Helio, 2S2 y 2P3. 2S2, 2P3. ¿Y la del oxígeno? Sería helio, 2S2 y 2P4. Ujú. En la tabla periódica tenemos al nitrógeno, luego al oxígeno. Según la tabla periódica, ¿quién tiene mayor energía de ionización? El oxígeno. La segunda tabla periódica, el oxígeno tiene mayor energía de ionización porque está más a la derecha, ¿verdad? Sin embargo, el nitrógeno tiene 1402 y el oxígeno tiene 1314. ¿Quién me explica eso? Profe, es porque hay que emplearle más energía al nitrógeno para quitarle un electrón porque él ya sí está como estable, en cambio en ¿Por qué el está oxígeno, estable? porque tiene las
¿cómo se llaman esos? Orbitales. Bueno, las flechitas. Las tiene, digamos que, completas. No, Y completo no está. bueno, no, pero No está completo, ¿verdad que no? Completo sería que estuvieran para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, sí, están semi para arriba y para completas. abajo. ¿Cómo están? Tiene un nombre eso. ¿Cómo se llama esa configuración electrónica? No es la semi completa, Semillena, ¿verdad? llena, sí. Semillena. ¿Y qué habíamos dicho de las estructuras, configuraciones electrónicas semillenas? ¿Mm? Eran muy estables también, ¿verdad? Por lo tanto, quitar este electrón será fácil o difícil. Difícil, por lo mismo. Muy que está aquí. difícil, muy difícil. Por eso requiere más energía que quitar este. De hecho, el oxígeno está deseando quitárselo, ¿verdad? Está deseando quitárselo para quedar con una configuración semillena, ¿verdad? Entonces, quitar este electrón de acá, del oxígeno, es más sencillo y por eso usted tiene que aplicar menos energía. Muy bien. Luego quería comentar otra cosa que era de la afinidad electrónica. Yo les había dicho que la afinidad electrónica aumentaba así, ¿verdad que sí? Eso fue lo que dijimos, ¿no? Sí, Pero me faltó añadir que entre más arriba y más a la derecha se hace más negativa la afinidad electrónica. Aumenta pero negativamente. En otras palabras, les voy a poner aquí lo que quiero decir. Véanlo aquí. Ven que ya de más negativa, ¿ven? Menos 47, menos 48, menos 53, menos 60. ¿Ok? Y después para acá, menos 60, menos 122, menos 141, menos 348. Entonces, es negativamente. Fue que yo no les dije que aumentaba, pero negativamente el número. ¿Ok? Eso es lo que quería Profe, retomar ahí. Ajá. digamos, para lo de la energía de ionización, solo hay esas 4 excepciones, digamos, con el nitrógeno, oxil, Siempre o... que usted Ajá. en las configuraciones electrónicas se dé este fenómeno de la llena y la semillena, va a estar presente. ¿Ok? Ok, sí, o sea, eso sí lo entendí, pero entonces habría que hacer la configuración electrónica, ya sea la condensada, más, bueno, sí sería lo más fácil, Es mejor para hacerlo saber. para estar bien seguro, ¿verdad? Ok, Sí. ok, Ujú, listo, gracias. ujú. Muy bien. Y quería recordar otra cosita que se me había olvidado. Ah, ya me acuerdo que era lo otro. Que era lo otro que quería recordar con ustedes. Era muy sencillo. Ya no tiene que ver con eso, ¿ok? Entonces, vamos a hacer ahí un aparte ahora. Háganme la configuración electrónica del hierro. La condensada.
Primero que todo, quiero que noten que el hierro está aquí. Todos estos que están aquí son los electrones D. El D1, el D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Todos estos elementos se llaman elementos de transición. ¿Ok? Entonces, háganme la configuración electrónica del hierro. Tiene 26 electrones. Y hagan la condensada, ¿verdad? Más fácil. ¿Quién me la ha dado? Sería argón, 4s2, 3, no, sí, 3d6. Muy bien, gracias. Si yo les pido a ustedes que me hicieran la configuración electrónica del hierro 2, ¿cuántos electrones hay que acomodar? ¿Mm? No el hierro cerito, sino el hierro más 2. ¿Qué significa más 2? Que perdió 2 electrones, ¿verdad? Por eso quedó con 2 cargas positivas. Así que en vez de 26, ¿cuántos electrones tengo yo que poner ahí? 24. 24, ¿verdad? Si la carga fuera negativa, más bien habría que sumarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos electrones estamos perdiendo? Al pasar del hierro al hierro más 2. 2. 2. Entonces, vean. Los electrones que se pierden cuando estamos hablando de los elementos de transición son los NS. Estos son los primeros en perderse. Así que me queda 0 ahí y el 3d6 me queda intacto. En otras palabras, los electrones NS se pierden antes que los electrones N-1D en elementos de transición. Una vez se perdieron los S, si yo les pido a ustedes el hierro 3, ¿cuánto habría que acomodar? Si es hierro 3, 23, ¿verdad? Pues entonces nos quedaría argón 3 de 5. Se perdieron los 2 S y ahora sí, ya se empiezan a perder los 2. ¿Queda claro, jóvenes? Profe, eso es algo que solo se aplica para los elementos de transición. Solamente para los de transición. Ahí está, véanlo.
en elementos de transición. Entonces, ahora vamos a ver tabla periódica. Primero que todo, estos elementos que están acá que están en rojo, ¿cómo se llaman? Los metaloides. Los metaloides, ¿verdad? Que son el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y polonio. En la tabla periódica es bien importante identificarlos. El astato también se incluye algunas veces ahí en los 85, en los metaloides. Es muy importante identificarlo siempre en una tabla periódica, porque nos va a formar una línea divisoria, una línea que nos va a separar a nosotros los metales de los no metales. Entonces vean ustedes que a la derecha, todos esos verdes que están ahí, a la derecha de la línea divisoria esa, vamos a tener a los no metales. ¿Ok? Que son los que están ahí en verde. Y a la izquierda de la línea divisoria, entonces nos vamos a encontrar con los metales, que son todos esos que están ahí en azul. Vea que el hidrógeno no es un metal, es un no metal. Lo único es que se pone ahí en el grupo 1 porque tiene un electrón nada más, ¿verdad? Es el primero, entonces pues se pone ahí por eso, pero en realidad vea que está en verde, lo que significa que el hidrógeno es un no metal. Entonces vamos a hablar ahora de las características que tienen los metales. ¿Ok? Características que tienen o poseen los metales. Número 1, los metales son brillosos. Entonces, usted ve un metal y por lo general tiene brillo, ¿verdad? La plata, el oro, cobre, zinc. La mayoría de ellos son de color plateado. La mayoría, no todos. Ustedes saben que el cobre tiene un color como rojizo, ¿verdad? Todos los metales van a ser sólidos a temperatura ambiente. Todos los metales van a ser sólidos a temperatura ambiente. ¿Excepto quién? El mercurio. Excepto el mercurio, que es líquido. Los metales son excelentes conductores del calor. ¿Ustedes se acuerdan cuando hacíamos
los experimentos de termoquímica, que echábamos una barra de metal caliente en agua, ¿verdad? Para que se diera una buena transferencia de calor, porque son buenos conductores del calor. Y los metales son excelentes conductores de la corriente eléctrica, ¿verdad? Por eso es que se usan los alambres de cobre para transportar la energía eléctrica, ¿verdad? Porque son muy buenos conductores de la electricidad. Otra cosa importante de los metales es que tienden a perder electrones fácilmente fácilmente para formar cationes o iones positivos. Tienden a perder electrones muy fácil para formar cationes o iones positivos. ¿Verdad? Usted tiene, por ejemplo, sodio. Pues el sodio rápidamente pierde un electrón para formar un catión de sodio, ¿verdad? Un ion positivo. Y otro aspecto, otra característica es que casi todos los óxidos metálicos, son sólidos iónicos con carácter básico. Casi todos los óxidos metálicos son sólidos iónicos con carácter básico. Vamos ahora a ver los no metales. Se encuentran a la derecha de la línea divisoria en la tabla periódica. Se encuentran a la derecha de la línea divisoria en la tabla periódica. No son brillosos. No son brillosos. Tienen diferentes colores. Los hay sólidos, líquidos y gases. El bromo es el único que es líquido. Profe, ¿qué quiere decir que es un, o sea, bueno, está viendo que el yodo es un sólido volátil? ¿Eso qué significa? Volátil, que se evapora fácilmente. Ok, Que pasa al estado de vapor bien fácilmente. ok, gracias. En el caso del yodo es que sublima, no es que se evapore. Pasa de sólido a gas sin pasar por líquido. Entonces no tienen brillo, tienen diversos colores. Los sólidos suelen ser quebradizos.
Los sólidos suelen ser quebradizos. Algunos son duros y otros suaves. Algunos son duros y otros suaves. Son malos conductores del calor. Son malos conductores del calor. Y son malos conductores de la electricidad. La mayor parte de los óxidos no metálicos, la mayor parte de los óxidos no metálicos son sustancias moleculares que en agua producen disoluciones ácidas. Que en agua producen disoluciones ácidas. Tienden a ganar electrones con facilidad. Para formar aniones o iones negativos. Ganan, ¿verdad? Estos son los no metales. Los metales perdían, ¿verdad? Entonces los metales formaban cationes, los no metales forman aniones o iones negativos. Se me olvidó hablar de dos propiedades muy importantes que tienen los metales, jóvenes. Vuelvan donde están escribiendo lo de los metales al inicio. Los metales tienen dos características muy importantes. Son dúctiles y maleables. Dúctiles significan que se puede hacer wires, hilos, no es hilo la palabra, es alambres, ¿verdad? Alambres con ellos. Como por ejemplo los alambres de cobre para conducir la corriente eléctrica, ¿verdad? Los electrones se mueven por todo el alambre. Pues esos alambres, esos wires, usted los puede hacer solamente si es un metal. Si es un no metal, no lo va a dejar. Y maleable significa que se puede
hacer láminas con ellos. Laminitas de zinc, laminitas de cobre, ¿verdad? Perfecto. Y entonces, los que están ahí en medio, que son los metaloides, ¿qué significa esa terminación oide? ¿Algunos saben? Humanoide, ¿qué es un humanoide? Que es casi humano, ¿verdad? Así que un metaloide, pues significa que no es ni un metal ni es un no metal. Va a tener características intermedias. Así que si los metales eran excelentes conductores de la electricidad y los no metales eran malos conductores de la electricidad, ¿cómo creen ustedes que sean los metaloides en cuanto a la conducción de la electricidad? Son semiconductores. Son semiconductores, ¿verdad? La conducen medianamente. Y eso les da una aplicación muy importante en la industria electrónica. Se utilizan mucho, por ejemplo, los chips electrónicos de silicio en toda la industria esta de circuitos integrados en celulares, computadoras y todos los devices, ¿verdad? Los dispositivos electrónicos. Muy bien. Perfecto. Y entonces nos queda una última propiedad periódica que aquel día se nos quedó por fuera para tratar. Y esa propiedad periódica que se nos quedó por fuera se llama el carácter metálico. En la tabla periódica. ¿Hacia dónde aumentará en un periodo el carácter metálico en la tabla periódica? Aumenta para allá, ¿verdad? Y para abajo. ¿Por qué aumenta el carácter metálico para la izquierda? Ya, porque vean, empiezo aquí con los metálicos, el carácter metálico es bien bajo, entonces. Siguen metaloides, ahí aumenta un poquito el carácter metálico, y ya después siguen los metales, ¿verdad? Por lo tanto, el carácter metálico aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo por lo mismo. Vean aquí, está el nitrógeno, fósforo, que son no metales. O sea, carácter metálico bien pequeñito, ¿verdad? Luego sigue el arsénico y el antimonio, que son metaloides. Ahí aumenta un poquito el carácter metálico. Y terminamos con el bismuto y el moscovio, que ya son metales, ¿verdad? Entonces aumenta de arriba hacia abajo. Entre más abajo, más metal. Y entre más a la izquierda también aumenta el carácter metal. Con eso terminamos este capítulo, jóvenes. Y empezamos entonces un capítulo nuevo. Vamos a ver de dónde sacamos los electrones de valencia en la tabla periódica.
Primero que todo, los electrones de valencia son los electrones externos, los que vamos a utilizar para formar enlaces cuando los elementos reaccionan entre ellos. ¿Ok? Un electrón de valencia son electrones externos y son los que se van a utilizar para formar enlaces cuando los elementos reaccionan entre ellos. Y para sacar el número de electrones de valencia de un elemento en la tabla periódica, yo me tengo que fijar al grupo o familia a la que pertenece ese elemento. Repito, me tengo que fijar en el grupo o familia a la que pertenece ese elemento. El número de grupo o familia va a ser igual al número de electrones de valencia que tiene ese átomo. El número de grupo o familia va a ser igual al número de electrones de valencia que tiene ese átomo. Entonces vean, el carbono acá, el 6, está en el grupo 4, ¿verdad? Por lo tanto tiene 4 electrones de valencia. El nitrógeno está en el grupo 5. Por lo tanto, el nitrógeno va a tener 5 electrones de valencia. El oxígeno está en el grupo 6. Por lo tanto, va a tener 6 electrones de valencia. Y así sucesivamente. El litio está en el grupo 1. Por lo tanto, el litio tiene un electrón de valencia, ¿verdad? El magnesio está en el grupo 2. Por lo tanto, el magnesio tiene 2 electrones de valencia. Entonces, por ejemplo, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Entonces, el litio tiene un electrón, entonces, usted le pone un electrón. El berilio tiene 2, está en el grupo 2. Entonces usted le pone 2 electrones. El boro tiene 3. Entonces le ponemos 1, 2, 3. El carbono tiene 4. 1, 2, 3, 4. El nitrógeno tiene 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El oxígeno tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el flúor tiene 7. Entonces, ¿okay? Eso se llaman los símbolos de Lewis. Vean que muestra el símbolo del elemento y los electrones de valencia.
y los electrones de valencia. Entonces resulta, jóvenes, que los átomos... Bueno, ¿y qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, un gas noble? Por ejemplo, el neón, que tiene 10. Perdón, 8. Vean que los gases nobles tienen 8 electrones de valencia, excepto el helio, que tiene 2, ¿verdad? Pero entonces, si tenemos el neón, tiene 8. Y los gases nobles se caracterizan ¿por qué? ¿Alguno de ustedes recuerda por qué se caracterizan los gases nobles? ¿Mm? ¿Por qué se les llama gases nobles? ¿Por qué son nobles? Porque son muy estables. No tienden a reaccionar. De hecho, a los gases nobles también se les conoce como gases inertes. Entonces, los átomos, en general, buscan reaccionar para completar 8 electrones alrededor y quedar estabilizados como los gases nobles. Por ejemplo, ¿por qué razón es que el sodio, yo les dije a ustedes que el sodio es un metal, pierde con facilidad un electrón para formar un catión de sodio? ¿Por qué será eso? Y ahí vamos a ver la tabla periódica. Vea el sodio. ¿Tiene cuántos electrones? 11. Si pierde un electrón, ¿qué le va a pasar? Queda con 10, que es la configuración de ¿quién? Del neón. Entonces, esto queda con la configuración electrónica del neón. ¿Verdad? El sodio era neón 3s1. Cuando pierde este electrón, queda con la configuración de un gas noble y eso da estabilidad. ¿Ok? Estabilidad. Porque los no metales tienden más bien a aceptar electrones y quedar como aniones. Bueno, vamos a ver el flúor. ¿Cuántos tiene el flúor? 9. Si gana uno, queda como el neón. Vea que el flúor es
helio, 2s2, 2p, 5. Dos S2, 2p5. ¿Qué le está faltando para parecerse al neón? Un electrón, pues lo agarra y ¿cómo queda? Como el neón. Y eso da estabilidad, porque ya sabemos que los gases nobles son muy estables, son inertes. Profe, ¿Sí? usted dijo que el helio tenía 2 electrones de valencia, ¿verdad? No. No. Yo dije que el helio tenía tiene 2 electrones en total. Y son los 2 electrones de valencia, sí, correcto. Porque el helio es una excepción, ¿verdad? Vea que el helio está en el grupo 8. Ok, sí, Y y sería la única no excepción. tiene 8 electrones, sino que lo que tiene son 2 nada más. Ok. Después del neón para abajo, sí se cumple, ¿verdad? Que son 8 electrones de valencia. Pasa que el helio lo que tiene son 2 nada más. Ok. ¿Queda esto claro, jóvenes? Sí. ¿Por qué? Con esto podemos responder incluso, ¿por qué los elementos del grupo 2 de la tabla periódica forman iones con carga 2 positiva? ¿Ustedes se acuerdan que nosotros les habíamos dicho, si usted está en la tabla periódica, los elementos del grupo 1 forman iones más 1, como el sodio más 1, litio más 1, potasio más 1. Si es del grupo 2, forman iones de carga más 2, berilio más 2, magnesio más 2, calcio más 2. ¿Se acuerdan eso? Sí. Pues entonces, ¿por qué será que forman iones de carga más 2? Bueno, porque yo puedo coger un magnesio. ¿Qué configuración tiene el magnesio? Neón 3s2. Sin embargo, el magnesio 2 positivo, ¿cuál sería la configuración? Neón. Entonces, ¿por qué ellos, los elementos del grupo 2, tienden a formar iones de carga más 2? Porque perdiendo esos electrones de valencia, quedan con configuración electrónica de gas noble. ¿Qué significa? Que eso da estabilidad. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, si yo estoy en la tabla periódica, ya ustedes eso lo saben, grupo 1, iones positivos, 1 positivo. Grupo 2, iones 2 positivos. Grupo 3, iones 3 positivos.
El grupo 4 no tiende a formar iones con facilidad. El 5 forma iones 3 negativos. El 6 tiende a formar iones 2 negativos. Y el 7, carga negativa, solita. Voy a repetir otra vez. Grupo 1, 1 positivo. Grupo 2, iones de carga 2 positiva. Grupo 3, 3 positiva. El grupo 4 no tiende a formar iones. El grupo 5, 3 negativo. El grupo 6, 2 negativo. Y el grupo 7, 1 negativo. El 8 nada, porque son estables, son gases nobles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que se mezcla el calcio con el calcio, ¿verdad? Con el flúor, por ejemplo. Vamos a hablar de cómo se encuentran los compuestos iónicos, ¿verdad? Se forman entre un metal y un no metal. O sea, alguien de la izquierda, que va a ser el metal, en este caso el calcio, con alguien de la derecha, que va a ser el no metal, en este caso el flúor. ¿Cuál es la fórmula del compuesto iónico que se forma? Pues yo tengo que irme a la tabla periódica y observar que el calcio está en el grupo 2. Por lo tanto, ¿qué ion tiende a formar el calcio? 2 positivo, ¿verdad? Por estar en el grupo 2A de la tabla periódica. El flúor, en cambio, está en el grupo 7. Ese tiende a formar iones de carga 1 negativo. Y entonces en la fórmula, jóvenes, siempre se pone primero el catión y después el anión. Catión, anión. Y el calcio tiene un 2, se lo va a dar al flúor. El flúor tiene una carga de 1 negativa, se la da al calcio, pero los unos no se ponen. Así que el compuesto iónico que se forma es CaF2. Y eso se llama fluoruro de calcio. ¿Quién le va a dar electrones a quién? El calcio le va a dar electrones al flúor. ¿Por qué? Porque en un compuesto iónico se transfieren electrones. El calcio los pierde, queda como un catión, y el flúor los gana, queda como un anión. Siempre en un compuesto iónico se va a dar una transferencia de electrones del metal al no metal. Vamos con otro, por ejemplo.
Puede ser el calcio y el azufre. El magnesio, digamos, ya pusimos calcio. Magnesio. Entonces, magnesio está en el grupo 2. Pues eso forma un ion de carga 2 positivo. El azufre está en el grupo 6. O sea que forma 2 negativo. Este se llama el ion magnesio 2. Y este se llama el ion sulfuro. Cation, anion. El magnesio le da un 2. El azufre le da un 2. Se cancelan. Y me queda MgS. Y esto se llama sulfuro de magnesio. ¿Quién le da los electrones a quién? El magnesio le va a dar los electrones al azufre, ¿verdad? Para formar entonces el sulfuro de magnesio. De nuevo, ahí hay una transferencia de electrones. Así que, ¿cómo está formado un compuesto iónico? Por iones. Los compuestos iónicos están formados por iones. O sea que cuando yo tengo sulfuro de magnesio, ahí ya no hay átomos. Ahí lo que hay es un montón de iones magnesio con un montón de iones sulfuro atraídos mediante atracciones electrostáticas. Electrostáticas. Que son atracciones de cargas opuestas. Los magnesios más 2, que son positivos, atraen a los azufres 2 negativos. Para mantenerlos unidos en una red cristalina. Ese montón de iones positivos y negativos que se atraen mediante atracciones electrostáticas, que son atracciones muy fuertes, ¿verdad? Porque son cosas positivas atrayendo cosas negativas. Son atracciones tan fuertes que lo que hacen es que forman una red o un retículo cristalino, que es lo que se conoce como el compuesto iónico, ¿verdad? Que en este caso son polvos, son sales, ¿verdad? Por ejemplo, NaCl es un compuesto iónico. Donde el ion sodio reaccionó con el ion cloruro para generar NaCl. Esos iones sodios, mediante atracciones electrostáticas, atraen a los cloruros y forman el retículo cristalino o la red cristalina. ¿Sí? Es muy difícil de romper eso.
¿Por qué? Porque son atracciones electrostáticas. Son atracciones muy fuertes, donde las cargas negativas atraen a las cargas positivas, ¿verdad? Entonces eso está muy fuertemente unido. Por eso es que se dice que los compuestos iónicos tienen puntos de fusión muy elevados. Porque para poderlos fundir, ¿verdad? Hay que vencer eso. Y eso es bien complicado. Hay que aplicarle muchísima energía para romper ese retículo cristalino, ese conglomerado de iones, ¿verdad? Esto lo puede ver como un montón de iones: sodio positivo, cloruro negativo, sodio positivo, cloruro negativo, sodio positivo, cloruro negativo, sodio positivo, cloruro negativo. Y estas atracciones que están ahí son muy fuertes. ¿Por qué? Porque son electrostáticas. Muy fuertes. Por eso podemos comparar ese que hicimos antes con este. Vente que ahora aquí, ¿qué voy a tener en este? Que este es 2 positivo y el azufre es 2 negativo, ¿verdad? Este es 2 positivo, ahora el azufre es 2 negativo. 2 negativo, 2 positivo, 2 negativo, 2 positivo. ¿Qué interacción será más fuerte, jóvenes? ¿Esta o esta? O sea, un magnesio más 2 con un sulfuro o un sodio con un cloruro. ¿Cuál de las dos interacciones será más fuerte? Esta, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque la carga es mayor. Y la fuerza de esa atracción electrostática depende de la carga. Entre mayor sea la carga, más fuerte va a ser esa interacción. En otras palabras, el retículo cristalino del sulfuro de magnesio está más fuerte unido. Esos iones están más fuertemente pegados que los del cloruro de sodio, porque las cargas del cloruro de sodio son 1 y menos 1, mientras que en el sulfuro de magnesio son más 2 y menos 2. ¿Queda claro? ¿Aló? Profe. Sí, está claro, profe. Ok, para los que no los había visto, yo no sé si les dieron la noticia, pero el profesor John lo incapacitaron por un mes adicional. Entonces, él va a regresar el 7, que es la semana del examen. El examen entonces yo lo hago. Ya para el 7, cuando él viene, pues él se hará cargo del examen final, ¿verdad? Entonces, nada, el próximo martes, lo que vamos a hacer es que nos vemos presencial, Dios primero, allá en Tacares.
¿Hay alguna duda o pregunta de lo que vimos hoy? De mi parte, no. De mi parte tampoco. Ok.